Hola soñadores, ¿quién no ha soñado con fotografiar la luna? Voy a compartiros de forma rápida unos trucos para conseguir fotografiar la luna. Lo primero que debemos entender es que la luna sale por la noche. ¿Qué nos estás contando? Ya lo sabemos. Y por esta razón nos va a condicionar nuestra toma de decisiones fotográficas. Debéis contar con dos herramientas fundamentales. La primera es un trípode para poder fotografiar de forma estable y sin vibraciones. Y la segunda es un mando a distancia para disparar la cámara. Un pequeño truco, si no queréis gastar dinero en el mando, es disparar la cámara con el autodisparador. Si contáis con un teleobjetivo, podréis realizar tomas más cercanas de la luna, pero si no lo tenéis, no hay por qué perder la ilusión. Podéis buscar encuadres donde la luna no sea un único elemento, sino que sea un aderezo en una maravillosa composición equilibrada. Los elementos que aparecen en la escena podrían aparecer como siluetas si encuadráis esta fotografía de la manera correcta. Os sugiero buscar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica de las urbes. Si os gustan este tipo de vídeos, os invito a dejar un like, a compartirlo con amigos y con familiares que les interese cómo fotografiar la luna o cómo aprender un poquito más sobre el mundo de la fotografía. Y me encantaría que abajo en comentarios me digáis qué os gustaría aprender a fotografiar. Y pongámonos manos a la obra. Antes de comenzar el proceso, debéis colocar la sensibilidad del ISO relativamente baja. Primero, vais a acercar vuestro encuadre lo máximo que os permita vuestro lente o vuestro zoom, lo que llamamos distancia focal máxima. Segundo, colocaréis el enfoque en manual y vais a enfocar al infinito. Tercero, utilizaréis diafragmas medios en torno a f8 y f11. Para los que no sabéis mucho, esto es la apertura. Os invito a ver este vídeo aquí arriba si queréis profundizar un poco más sobre el uso de la apertura y cómo obtener fotografías con fondos desenfocados. Cuarto, ahora nos queda decidir la velocidad de disparo. Os sugiero que arranquéis y empecéis disparando a un 25avo de segundo y experimentéis con velocidades por encima y por debajo. Y eso es todo, ya no tenéis más excusas para no fotografiar la luna la próxima vez que se os presente la oportunidad. Y me encantaría que abajo en comentarios me digáis qué os gustaría aprender y haré lo posible en esta nueva serie a compartiros mis trucos. Un abrazo y nunca dejéis de soñar.